Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del curso de química. Estábamos hablando sobre la clasificación de elementos, los metales y los no metales, ¿ya? Entonces, como datos importantes, habíamos dicho que en la tabla periódica se encuentran estos dos grupos, pero en la zona media, vamos a decirlo así, intermedia, ¿no? De ambas propiedades, de las propiedades tanto de metales como no metales, se encuentra un tercer grupo que es pequeño, pero no menos importante. ¿Estamos hablando de quién? De los metaloides. De los metaloides, muy bien. De los metaloides. Los metaloides tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Estas propiedades son compartidas. Y lo encontramos desde una escalerita, ¿no? Desde la altura del boro y termina en el astato. Había indicado además que le coloques una ceñita para que sepas en tu tabla periódica quiénes son. ¿Ya? De preferencia color, pero no estés escribiendo todo ello. Además, son utilizados en aparatos como los circuitos eléctricos, como los radios de transistores o los microchips de computadoras, ¿no? Ahí se van a encontrar. Luego estos metaloides tienen la particularidad que no son buenos conductores de la electricidad, su conductividad es muy bajita, pero a medida que se va aumentando la temperatura, sí logran enviar, ¿no? Estas descargas eléctricas sí pueden enviarse cuando ellos se encuentran a temperaturas elevadas, en otras palabras, ¿ya? Ahora vamos a ver las características de los metales. Vamos a ver las propiedades físicas, vamos a iniciar con ello, de las propiedades físicas de los metales, ¿ya? Vamos a hablar de ambas propiedades, las físicas y las químicas. Los metales sabemos que son los más abundantes. Son los que abundan en la tabla periódica. ¿Cuántos elementos son? ¿Cuántos metales son? 84. Son 84 metales. 84, son 84, ¿ya? Los metales son los más abundantes en la tabla periódica y estos son 84. Además, tienen la particularidad que poseen un brillo metálico porque reflejan la luz. Los metales reflejan la luz, entonces tienen un brillo metálico, así se llama, brillo metálico. ¿Qué más? Son buenos conductores de la electricidad. Son excelentes conductores de electricidad y aquí tenemos a 3 elementos importantes. Desde el primer orden hasta el tercero, vamos a empezar con la plata. La plata es el primero que conduce la electricidad, seguido del cobre y seguido del oro, en ese orden, ¿ya? El mejor conductor de la electricidad es la plata. Primerito está la plata. Después sigue el cobre. Y después está el oro. ¿Ya? Tenemos que son conductores de la electricidad. Además, presentan maleabilidad y ductibilidad. O sea, son maleables y dúctiles. Maleables porque se pueden formar láminas. Eso lo hemos visto en las propiedades de la materia. Y son dúctiles porque pueden formar hilos. ¿Se acuerdan los hilos de cobre que se encuentran en los cables de electricidad? Pues esos son hilos de metales. ¿Qué más podemos saber de los metales? A ver, tenemos que son sólidos, a excepción del mercurio, cuyo símbolo es Hg, ¿ya? A excepción del mercurio. ¿Pero es el único metal en estado líquido? ¿El mercurio está en estado líquido? No. También tenemos al cesio, al galio y al francio, ¿ya? También tenemos al cesio, al galio y al francio, que se encuentran en estado líquido. Pero el que más conocemos en estado líquido es el mercurio. ¿Quién es el metal líquido? El mercurio. El mercurio es el metal líquido. ¿Ya? El mercurio es el metal líquido. También podemos encontrar en estado líquido al cesio, al francio y al galio. ¿Ya? ¿Qué más queremos saber, conocer? Bueno, vamos aquí a hablar de sus electrones. Dago, ¿estamos anotando? Sí, ¿no?
Listo, perfecto. Desde aquí, desde el que viene la palabra electrones, vamos a hablar de las propiedades químicas, o sea, la 1, 2, 3, 4 y 5 son propiedades físicas. Dentro de las propiedades químicas, de lo que va a venir a continuación son propiedades químicas. Estas propiedades químicas que quieren referirse dentro de su composición interna, ¿ya? Tienen pocos electrones en su último nivel. En su último nivel, los metales van a tener aproximadamente de 1 a 3 electrones, ¿ya? Los metales van a tener de 1 a 3 electrones en su último nivel. Los metales van a tener de 1 a 3 electrones en su último nivel. Y con esta indicación de los electrones que se encuentran en su último nivel, también podemos mencionar que los metales poseen baja electronegatividad porque tienden a perder electrones, ¿ya? Por el hecho de que tienen pocos electrones de 1 a 3 electrones en su último nivel, ellos pierden electrones. Cuando pierden electrones significa que tienen baja electronegatividad. Y al tener baja electronegatividad, porque pierden electrones, a ellos se les conoce como cationes porque pierden electrones. O sea, al formar enlaces, todos los metales van a perder electrones y se les va a llamar cationes. ¿Cómo se les llama cuando pierden electrones? Se llaman Cationes. Se llaman cationes. La pérdida de electrones se le conoce como cationes. ¿Eso es todo lo que vamos a hablar de los metales? No. ¿Qué más sabemos de los metales? Y esto por cultura general. Sabemos que los metales se oxidan con facilidad. Los metales se oxidan con facilidad. ¿Y por qué se oxidan? Bueno, ni porque está a la intemperie. No, por el hecho de que tienen esta propiedad de perder electrones. Es por eso que se oxidan. Pero hay un grupo dentro de los metales que son bien difíciles de oxidarse. Son bien difíciles. Es por eso que se le conoce también con el nombre de metales nobles. Es distinto de gases nobles, ¿ah? No vayan a confundir que es lo mismo. No, es muy distinto, ¿ya? Es muy distinto. Entonces, hay un grupo dentro de los metales conocido como metales nobles. Hay un grupo dentro de los metales conocidos como los metales nobles, ¿ya? Conocido como los metales nobles. ¿Por qué se le conoce como los metales nobles? Porque son muy difíciles de que se oxiden, o sea, demoran en hacerlo, es difícil que se oxiden. ¿A quiénes voy a mencionar como metales nobles? Primero voy a mencionar a la plata. La plata es muy difícil que se oxide. El oro, el platino, el mercurio y el cobre. Entonces tenemos 5. Plata, oro, platino, mercurio y el cobre. Ellos son los metales nobles. Ellos son los metales nobles. ¿Y por qué se le conoce como metales nobles? Porque son difíciles de oxidarse. ¿Ya? Y para terminar con los metales, vamos a decir que todos los metales que se encuentran en la naturaleza, la mayoría se encuentra formando óxidos básicos. La mayoría, o sea, forma óxidos básicos. ¿Ya?
La mayoría forman óxidos básicos. ¿Listo? Ya está. Entonces recuerda que los metales van a formar óxidos básicos. Vamos a ver ahora a los no metales. Los no metales tienen lo opuesto, pues, ¿no? Lo opuesto a los metales. Si los metales son abundantes, en los no metales, ¿qué será? Son muy abundantes. Menos abundantes. Menos abundantes. O sea, son pocos, pues. Son los menos abundantes, son pocos. Escasos es ya muy extremo, ¿ya? Pero sí son los menos escasos cuando ya no hay casi nada, ¿ya? No, son escasos, no. Son menos abundantes o hay pocos, vamos a decirlo así, ¿ya? Menos abundantes o hay pocos. ¿Cuántos no metales hay? 22. Bien, hay 22 no metales. A ver, estoy pasando muy bien, te estoy viendo que estás anotando y otros que están haciendo otra cosa menos anotar. No pienses que no te veo por si acaso. Todo el Perú a nivel nacional te mira que estás trabajando. Así como que te mira que comes, que te distraes, que apagas tu cámara y que recién la prendes, también te está mirando. ¿Ya? Ajá, muy bien. Ahora sí estás aplicadito de ti que el Perú a nivel nacional te va a mirar. Listo. Continuamos entonces. Te decía que son los menos abundantes. ¿Qué más vamos a conocer aquí? Que son opacos, que no poseen brillo. ¿No? Es lo contrario a los metales. Son opacos, no poseen brillo. Además, son malos conductores de la electricidad. Excepto, siempre hay una excepción por ahí, excepto el grafito. El grafito sí conduce la electricidad. El grafito es un alótropo de carbono. ¿Ya? Entonces son malos conductores de la electricidad, excepto el grafito. Excepto el grafito. ¿Ya? Excepto el grafito. Hideki. Hideki se ha ido al servicio, creo. Hace rato está sin nadie ahí en pantalla. El grafito queda Alótropo de carbono. El grafito es un alótropo de carbono. ¿Ya? Entonces recuerda aquí que son malos conductores de la electricidad. Los no metales no son maleables ni dúctiles, por el contrario son quebradizos, no son maleables ni dúctiles. Si uno los quiere manipular, se quiebran fácilmente. Son quebradizos. No son maleables ni dúctiles. Se quiebran, son quebradizos. Y vamos a mencionar que son sólidos y gaseosos, excepto el bromo, El bromo se encuentra en estado líquido, ¿ya? Excepto el bromo que se encuentra en estado líquido. Hasta aquí estamos mencionando las propiedades físicas, ¿ya? Adicional a ello, para terminar, todos los metales
todos los metales son buenos aislantes térmicos. Todos los metales son buenos aislantes térmicos. ¿Ya? Adicional a ello, todos los metales son buenos aislantes térmicos. ¿Ya? A ver, cuando te indico que anotes es porque necesito que saques una buena calificación. Te vuelvo a repetir. Ya dicté bastantes líneas. Sí, ahí está Ángeles, me muestra. Miss, tú has citado un montón. Mira, acá está de Austin. Con eso te vas a ayudar. Si no notas nada, ¿cómo te vas a ayudar? En tu texto, muy bien. Ahí Matías nota todo su texto, más rápido para ir. ¿Ya? Muy bien, ahí tiene un cuadernito de Kenia, su cuadernito, muy bien. Tienen que ir anotando todo. Entonces, hasta aquí hemos visto las propiedades físicas de los no metales. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas. Entre sus propiedades químicas vamos a decir que tienen muchos electrones en su último nivel. Tienen muchos electrones en su último nivel. Tienen de 4 a 8 electrones. Y esto va a su vez conducirles a que pueden, pues, poseer una alta electronegatividad. ¿Por qué? Porque van a ganar electrones. En un enlace, ellos van a absorber electrones, van a ganar electrones. Es por eso que se le conoce como aniones. Entonces, los no metales, al formar enlaces, van a ganar electrones y se les va a conocer como aniones. ¿Ya? ¿Cuántos electrones poseen? De 4 a 8 electrones en su último nivel. De 4 a 8 electrones en su último nivel. En la naturaleza, los no metales van a formar compuestos orgánicos e inorgánicos. Los no metales van a formar compuestos orgánicos e inorgánicos. Además, óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Y en estado gaseoso, a los no metales los vas a encontrar como diatómicos, di viene del prefijo 2, diatómicos, ¿ya? En el caso del hidrógeno, del nitrógeno, del oxígeno y del cloro. O sea, vas a encontrar O2. Vas a encontrar, por ejemplo, H2, ¿no? Que quiere decir que son diatómicos. Hay dos átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de nitrógeno o 2 átomos de cloro. Y también vas a encontrar a los monoatómicos. Los monoatómicos son, un ejemplo de ello, los gases nobles. Los gases nobles son monoatómicos. ¿Ya? Entonces, con eso ya hemos hablado de los metales y los no metales, ¿ya? No te vayas a olvidar, por favor, los no metales son los que menos abundan, 22 elementos, son opacos, no poseen brillo, malos conductores de la electricidad, excepto el grafito, que es un alótropo de carbono, no son maleables ni dúctiles, por el contrario, son quebradizos. Estos no metales, en su mayoría, son sólidos y gaseosos, excepto el bromo, que se encuentra en el estado líquido. Además, son los buenos aislantes térmicos. Dentro de sus propiedades químicas vamos a encontrar que los no metales tienen muchos electrones en su último nivel, de 4 a 8 electrones, lo que le va a permitir poseer una alta electronegatividad. Va a ganar electrones y al ganar electrones en un enlace se le va a conocer como aniones. Además de todo ello, los no metales
en la naturaleza, al ser libres, van a formar compuestos orgánicos e inorgánicos. Compuestos orgánicos e inorgánicos. También forman óxidos ácidos y en su estado gaseoso podemos encontrarlos como diatómicos en el caso del oxígeno, en el caso del nitrógeno, hidrógeno y cloro, y monoatómicos como los gases nobles. ¿Ya? Es un resumen de lo que acabamos de ver de los no metales. Ahora vamos a hablar aquí sobre tu texto. Adicional a ello, dentro de los no metales, escúchame bien, también existe el hidrógeno. El hidrógeno es un no metal. Pero Miss, está ubicado en la tabla periódica en los metales alcalinos. Sí. ¿Por qué se ubicó ahí el hidrógeno? A ver, ¿quién se acuerda? Yo lo dije. Por su número atómico. Su número atómico. Porque tiene propiedades similares a los alcalinos terrestres. 20, porque tiene propiedades similares. No significa que sea un metal. El hidrógeno es un no metal, pero se le coloca ahí porque tiene propiedades similares a los metales alcalinos. ¿Ya? Entonces, en tu tabla periódica has ubicado los metales. Desde los metaloides hacia la izquierda están todos los metales. Y desde los metaloides a la derecha están todos los no metales. ¿Ya? Por eso les dicté, les dije, en su tabla periódica ubica como una escalerita para que sepan y entiendan. ¿Misa en qué momento dijiste? En la primera hora. ¿Ya? Ahí lo mencioné. A ver, vamos a completar nuestro texto rapidísimo. Manito alzada todo aquel que desea participar. Manito alzada todo aquel que desea participar y empezamos. El mercurio es un Estefano. Transición. Adriana, el mercurio es un Metal. metal. Hoy día hemos visto metal y no metal y metaloides. No hemos hablado de transición, que si está en, no sé, tierras raras, no hemos hablado de alcalino, no hemos hablado de nada de ello, hemos hablado de metal, no metal y metaloides. A ver, seguimos. Jordani, ¿qué elementos se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica? ¿Qué elementos se caracterizan, en la número 2, Jordani, por ser buenos conductores de la corriente eléctrica? ¿Qué elementos, Jordani, se caracterizan por... Dime. Por ser, ¿qué elementos se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica? ¿El carbono? A ver, hemos hablado, vuelvo a repetirte, metal, no metal y metaloides. ¿Quiénes se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica? Los metaloides. Los Metaloides. metaloides conducen muy bien la corriente eléctrica. ¿Qué me dice Romina? Serían los metales. Los metales. Los metaloides son muy bajitos. ¿Cuándo conducen la electricidad los metaloides? Cuando su temperatura es elevada. Número 3. Austin, ¿qué elementos se caracterizan por ser brillosos? Los metales. Los metales. Número 4. Natsumi, mencióname de esta filita, solamente mencióname el primero que observas, el primer metal que observas. El hierro. Muy bien, tenemos, ay, salió una que no debía salir, me olvidé borrar. El hierro, muy bien, el hierro, ¿ya?
Ya está ahí, el hierro. Seguimos. El que sigue, Estrella. En ese orden, mencióname otro metal. La plata. Plata, muy bien. Sebastián, siguiente metal. Ya, Miss. ¿Me escucha, Miss? Sí te escucho. Ya, Miss, el AU es el oro. ¿Cómo? ¿Cuál oro? ¿Dónde está el oro? Acá no hay oro. Sebastián. Joana, ¿qué me dice Joana? El mercurio. El mercurio. Entonces tenemos aquí hierro, plata y mercurio. Número 5, Dago, mencióname no metales en orden, ¿ah? Empieza. Los no metales. Ok. ¿Qué letra? Rapidito, se pasa el tiempo. El fósforo. El fósforo. El la P. fósforo, muy bien. El fósforo. Kenia. Siguiente. ¿Quién más aparte del fósforo? Sodio. El sodio sí es un metal. A ver, ¿qué me dice Matías? El bromo. Ah, el bromo, muy bien, ya te salvaste, Kenia. Uf, con la justa. Matías, continúa la línea. Litio. El litio es un metal. ¿Qué me dice Leonel? El flúor. El flúor. El bromo. ¿Qué me dice Angelí? ¿Hay más? También no, de ahí ya no hay más. Ya no hay más. Sí, hay más. El hidrógeno. Entonces tenemos fósforo, flúor, bromo, hidrógeno. Pregunto, ¿qué elementos en la tabla periódica se encuentran, Jeremy, en menor cantidad? Gabriel, ¿qué elementos se encuentran en menor cantidad? Los no metales. Los no metales. Hideki, ¿qué elementos no son dúctiles? No metales. No metales, los no metales. Listo, continuamos. Siguiente pregunta. Ahora sí, micrófono abierto. Micrófono abierto. Te dice, ¿qué elemento químico es un metal? La K. Calcio. Calcio. La E. No me grite. ¿Qué elemento químico es un metal brilloso? Oro. ¿Qué elemento químico es un no metal cuyo símbolo es la C?
Carbono. Carbono. ¿Qué elemento químico es un metal cuyo símbolo es la Na? Sodio. Sodio. ¿Qué elemento químico es el único metal? A ver, el número 5. Mercurio. Estado líquido. Número 6. ¿Qué elemento químico es un no metal? Hidrógeno. ¿Qué elemento químico es un metal? En el número 7. Sodio. Muy bien. 8. Él se oxida fácilmente. Nitrógeno. No me repita. Muy bien, hierro. No me repita por repetir. Y yo me doy cuenta de quién repite la respuesta de los demás. ¿Ya? Siguiente. Siguiente preguntita. Vamos. A ver, aquí voy a borrar rapidito. Ya tienes que tener tus respuestas para poder decirlo. Tenemos. Es el símbolo químico de un no metal cloro. Símbolo químico del metal denominado mercurio. HG. La tareita me lo envías en este momento con nota. 1, 2, 3. Extiende tu texto. 1, 2, 3. Extiende tu texto. Rapidísimo. ¿Quién me va a hacer la toma? Rapidito. Extiende tu texto. Extiende, no lo bajes. ¿En qué momento indiqué que bajaras? Ya, quien me esté haciendo la toma me lo envía por interno. Sigue ahí hasta que se acabe.